Buenas, en el día de hoy, en nuestro año 5, vamos a hacer 2 capítulos sobre los 50 años del fin de la guerra de los Estados Unidos con Vietnam. ¿Cómo termina la guerra? Pues porque el 30 de abril de 1975 los ejércitos del norte del Vietnam, los que los Estados Unidos llamaban Vietcong, se tomaron la capital de Vietnam del Sur, Saigón, y sacaron a los gringos de ahí y los Estados Unidos perdió la guerra, lo que llaman perder. No habían perdido nunca una guerra, máximo habían quedado en empate en Corea. Pero una derrota de este tamaño no la habían sufrido nunca. ¿Por qué es importante que nosotros hablemos de los 50 años del fin de la guerra del Vietnam? Porque estamos en una época súper bélica. Porque otra vez están empezando a soplar los vientos de guerra, como si periódicamente la memoria histórica borrara aquello que justamente debería recordar. Aquello de lo que justamente debería aprender. Entonces, para no repetir errores del pasado, para no volverse a meter en guerras que ya perdieron, en líos que ya tuvieron, deberían tener presente siempre en la historia. Entonces resulta que la guerra del Vietnam ha sido hasta ahora uno de los episodios más críticos en toda la historia de los Estados Unidos, porque los puso en confrontación con sus propios valores, porque los dividió generacional y poblacionalmente de una manera como nunca antes lo habían estado de la guerra de secesión, porque el mundo los odió por esta guerra, porque el tipo de barbaridades que llegaron a hacer en Vietnam van más allá de todos los relatos, porque la crisis de veteranos que llegaron a tener por el estrés postraumático, por las cosas tan terribles que hicieron y vivieron, genera una herida psíquica en la memoria colectiva de los Estados Unidos. Y ellos todavía no superaron muchas de las cosas que pasaron allá, y porque la geopolítica después de la guerra del Vietnam está determinada en una gran medida por lo que pasó en Vietnam. O sea que eso coge unas vigencias en el tiempo que uno no se imagina. Gran cantidad de cosas que vemos hoy fue la manera como ellos aprendieron en el sentido más perverso de lo que fue la guerra del Vietnam. Esto para los Estados Unidos. Pero es que la guerra fue contra los vietnamitas. Los Estados Unidos perdieron 50.000 hombres, los vietnamitas 3 millones. Vietnam quedó devastado porque después vamos a ver que una de las consignas era devolverlo a la edad de piedra. Y para Vietnam fue un esfuerzo absolutamente impresionante. Los vietnamitas, a su vez, habían tenido que librar una larga lucha de independencia contra los chinos que desde el año 1000 estuvieron allá. Habían tenido que luchar contra los mongoles y habían derrotado a los mongoles. Habían tenido que luchar contra los franceses primero para que no entraran y luego para que no volvieran. O sea, primero para que los franceses no los colonizaran. Eso se demoró como 50 años. Luego llegan los japoneses en plena Segunda Guerra Mundial. Entonces los vietnamitas luchan contra los japoneses y crean el Viet Minh. Y luego cuando los japoneses son derrotados y se van, vuelven a entrar los franceses y los vietnamitas dicen, no trae los franceses, pues no, mira que no se va a poder a sacar los franceses. Entonces cuando sacan a los franceses, entonces meten los Estados Unidos y dicen, uy, pero esto está largo, pero se le hace, quería ver. Entonces, para los vietnamitas llegar a tener el país que tienen, su proyecto histórico y ser los que son, ha sido una lucha de más de 1000 años contra todos los imperios de la época. Entonces, para ellos, la guerra contra los Estados Unidos es la fase americana de la guerra,
de toda la larga lucha de independencia que han tenido que librar los vietnamitas a lo largo de la historia de los milenios contra todos los imperios. Ellos tienen una memoria larga y poderosa, un pasado del que son muy conscientes. Y los cogen calienticos porque estaban luchando contra los franceses. Cuando llegaron los Estados Unidos dijeron, bueno, pues va a seguir esto, seguirá esto. Entonces, un país pequeñito como Vietnam en el sudeste asiático, que tiene límites con Camboya, que tiene límites con Laos, en la cola del sudeste asiático, la Indochina, que en un momento dado fue la Indochina francesa. Ese paísito chiquitico que queda en el Golfo de Tonkin derrotó a los Estados Unidos. Y los Estados Unidos le metió toda la ficha a esa guerra y sin embargo la perdieron. Pero la perdieron militarmente, la perdieron políticamente, la perdieron históricamente y cinematográficamente, aunque Rambo después lo haya intentado recuperar en una película. Entonces vamos a proceder a contarles por qué los Estados Unidos se metió en una guerra tan absurda en un momento de la historia y les vamos a contar 2 capítulos. En un capítulo les vamos a hablar de la guerra de Vietnam y en el otro capítulo vamos a contarles el movimiento para parar la guerra del Vietnam. O sea, la guerra de los Estados Unidos con Vietnam en Vietnam y la guerra contra Vietnam en Estados Unidos, porque en Estados Unidos también fue la guerra contra el Vietnam. Y fue una guerra político, cultural, musical, de todo. Entonces vamos a contarles este episodio tan absolutamente impresionante y las vigencias que aún tiene 50 años después de la caída de Saigón, hoy ciudad Ho Chi Minh, en lo que en esa época se llamaba Vietnam del Sur, porque el país quedó dividido por el paralelo 17 en Vietnam del Norte y el Vietnam del Sur. Entonces, ¿qué fue lo que pasó y por qué se metieron los gringos ahí? Cosa que se preguntaron los estadounidenses todo el tiempo. ¿Y por qué nos metimos acá? ¿Y qué estamos haciendo aquí? ¿Y por qué pero qué estamos haciendo acá? La pregunta no tenía respuesta y en la medida en que no la tuviera y costara tantas vidas, pues empezó a verse qué tan absurda era la guerra. Entonces, veamos. Primero, los vietnamitas fueron colonia de Francia. Toda la Indochina, a excepción de Tailandia, fueron colonia francesa. Esto dura un proceso de 100 y pico de años, pero se demoran más o menos unos 40 años en someter a los vietnamitas. Y una vez que los someten, van a entrar dentro de todo el colonialismo francés, que fue muy grande. Francia también fue un país colonialista en África, todo el África Occidental, todo el Magreb, o sea, el África del Norte. También lo fue en Haití, también lo fue en Indochina. Digamos, medio mundo ellos también lo colonizaron y lo sometieron. Entonces, resulta que hay un momento, cuando estalla la Segunda Guerra Mundial, que Francia va a ser aliada de Alemania por la vía de la rendición de la Francia de Vichy. Acuérdese que Pétain, el gran héroe de la Primera Guerra Mundial, es el hombre que está gobernando Francia cuando estalla la Segunda Guerra Mundial y él decide rendirse en una decisión muy polémica porque pues la otra era que le acabaran ese país y sin duda se lo hubieran acabado porque la guerra más grande era entre Alemania y Francia, por eso ellos son la Unión Europea, para poner fin a esta cantidad de guerras que tuvieron ellos antes. El asunto es que Pétain hace rendir a Francia y luego De Gaulle va a sacar una consigna que dice: el que no esté de acuerdo con la ocupación alemana en Francia,
que se una a la resistencia, y desde Londres convoca a la resistencia y va a ser la famosa resistencia francesa. Entonces, Francia, por la vía de habérsele rendido a los alemanes y siendo los nazis aliados de los japoneses, sí, porque la guerra, acuérdese que es en el Atlántico y es en el Pacífico, entonces los japoneses por esa vía van a entrar a Vietnam, que en ese momento es un territorio francés, porque Francia se ha rendido ante Alemania. E invaden Vietnam como van a invadir toda el Asia. Los japoneses van a invadir China, van a invadir Manchuria, van a invadir Tailandia, Camboya, Vietnam, Laos, Indonesia, Birmania. Van a hacer una invasión absolutamente terrible en todo el Asia, y esa invasión va a dejar unas heridas muy grandes, y finalmente la guerra va a terminar con la rendición de los japoneses por la bomba atómica, que también hablaremos de eso en su momento en el año 5, ni crean que no. Entonces, así es que terminan los japoneses metidos en Vietnam. Y ahí se crea una guerrilla de resistencia contra la invasión japonesa que se va a llamar los Viet Minh. Y ellos van a pelear. En aquella época esa guerrilla está apoyada por los aliados, porque tienen el enemigo común de los japoneses, o sea que la apoyan y la ayudan a hacer. Cuando los japoneses salen de allá, digamos oficialmente se rinde el Japón. Todavía no han salido los ejércitos, pero ya el Japón se rinde. En ese momento los franceses quieren volver a tomar el dominio colonial sobre Vietnam. Y los vietnamitas dicen, no señor, usted ya estuvo aquí más de 100 años, ya es hora de que se vaya. Después de la Segunda Guerra Mundial viene la gran descolonización africana y asiática, porque las potencias europeas ya no van a ser toleradas como aquellos que rijan el destino colonial de todos los pueblos del Asia y de la Indochina. Entonces empieza la gran descolonización, un factor absolutamente importante para entender esto, y va a estar liderada por la figura de Ho Chi Minh, que va a ser, digamos, la figura histórica grande en esto. Entonces resulta que empiezan a decirle a los franceses, ustedes se van, ustedes no van a volver aquí, Vietnam va a quedar libre y va a ser un país. Y van a tener una batalla en la cual efectivamente derrotan a todos los ejércitos coloniales y los dejan en el barro humillados y en la nada, en la inmunda quedaron allá ellos. Y quien dirigió esta batalla fue Giap, el general Giap, el estratega de la batalla de Dien Bien Phu, eso es 10 de mayo de 1951. Su esposa había sido detenida y murió en la prisión, torturada, embarazada, con ratas, su familia fue asesinada, sus hijos. Y él dijo, a estos franceses los saco yo mismo, yo personalmente. Pero y verá, le digo cómo. Entonces él es el gran estratega de la derrota de los franceses en Vietnam. Y los franceses quedan en el barro, literalmente en el barro. Y como no pueden ganar la guerra, pues eso está ya más allá, más fuera de toda discusión. Solo retirarse ya es complicadísimo porque están atrapados. Entonces hay una solución, no la más deseable para ellos, pero pues parece que no tienen una salida diferente en ese momento. Llamar a los Estados Unidos para que los ayuden a salir de allá. Entonces aquí se junta el hambre con la gana de comer. Eso en cuanto a Francia. Por otro lado, ha empezado la Guerra Fría, que hemos hablado muchísimas veces de la Guerra Fría, y la Guerra Fría va a empezar en Europa por la división de Alemania y el muro de Berlín, va a llegar al Asia por la Revolución China y a América Latina por la Revolución Cubana. Entonces, ha estallado la Revolución China después de la Revolución Bolchevique, y la Revolución China tiene un mensaje muy poderoso, y es un mensaje campesino, y es el mensaje de Mao, que es un mensaje simple, claro y capaz de movilizar una cantidad de pueblos que hasta ese momento habían vivido las condiciones del colonialismo y la inequidad social. Entonces, en un momento dado, descolonizarse y crear un país equitativo fuera de esas graves desigualdades que genera un régimen colonial, se vuelven causas afines. Lo que hace
que el comunismo y el maoísmo sean atractivos para los pueblos que se están descolonizando. Desde el punto de vista norteamericano y en la polaridad terrible de la Guerra Fría, eso es la teoría del dominó. Entonces, que todo el Indochina se va a volver comunista y hay que poner una base allá para evitar que eso suceda. Esa misma teoría del dominó se la van a aplicar a Centroamérica en los años 80 con resultados devastadores. Entonces, Forrest Dulles, que es el que crea la política de contención, dice: nosotros necesitamos tener una pata muy fuerte en el Asia y vamos a hacer dos cosas. A Japón le quitan el carácter de un país vencido y ocupado y lo vuelven un país aliado para que esté con ellos y no contra ellos. Y ahí es cuando Japón aprovecha para hacer esa grandísima innovación tecnológica y aprender de los Estados Unidos y mejorarlos y tomarse el mercado y que todo esté hecho en Japón pocas décadas después. Eso quiere decir que los crímenes de guerra de los japoneses, que son muchos y terribles y que fueron especialmente brutales contra los chinos, no se terminen de cobrar, por lo menos no con la misma severidad con que se hicieron los juicios de Nuremberg y se cobraron los crímenes contra la humanidad que hizo la Alemania nazi. Porque en la mitad del proceso quedaron convertidos en aliados. Entonces, ¿qué pasa? Hay un momento, recién terminada la guerra, los ejércitos japoneses no fueron derrotados en tierra. En toda el Asia no los derrotaron, sino que se rindieron por la bomba atómica. Entonces quedaba una duda que en realidad no existe, pero quedaba la duda de si fueran capaces de levantarse en rebelión contra los países que estaban tomándose el mundo después de terminada la guerra. Eso no iba a pasar, porque ellos no iban a incumplir la orden del Tenno, porque el Tenno era un dios. Ellos no se iban a rebelar contra el emperador. Pues incluso hubo gente que apareció en los años 70 después, que tenían la orden de luchar hasta el último hombre, y había un tipo por allá que creía que era el último hombre y apareció en la selva, que seguía peleando sin saber que la guerra había terminado. Ellos no hubieran incumplido nunca la orden del emperador, pero sin embargo, los Estados Unidos y la Unión Soviética van a dividir a la República de Vietnam por el paralelo 17. ¿Por qué por el paralelo 17? Porque en tiempos anteriores, hacia los años 400 años antes, había una dinastía que era la dinastía Nguyen y la dinastía Trinh. La Nguyen era la del sur y la Trinh era la del norte, y había una división en el paralelo 17 que antaño fue una división de reinos. Esa división va a ser utilizada como una demarcación del punto donde los soviéticos habrían de desalojar a las tropas japonesas que aún quedaran allá, que fueran del norte, y en el sur los Estados Unidos y los aliados se encargarían de desalojar a las tropas japonesas que quedaran en el sur, y otro tanto con Corea por el paralelo 38. Sí, entonces la guerra de Corea había pasado antes. La guerra de Corea fue un empate, no fue una victoria. Otro día les echamos ese cuento, pero aquí estamos hablando de Vietnam. Entonces ellos están buscando urgentemente una razón para meterse a Indochina. Están buscando la coyuntura para eso. Les he contado en otra época que en Colombia la palabra papaya significa una oportunidad que se pone de manera fácil y directa para realizar alguna cosa que uno quiera. La batalla de Dien Bien Phu y el llamado de los franceses para entrar allá fue la papaya. Entonces ellos están buscando por qué razón meterse, y les dan la razón, y les dan una razón militar y les van a dar una razón política. La razón política es que el emperador Bao Dao ha abdicado en favor de Ho Chi Minh. En el norte Ho Chi Minh tiene un gran favoritismo. Inclusive cuando ellos demarcan esa línea del paralelo 17, que fue en la Convención de Ginebra, les dijeron que esto era temporal, que era una solución rápida para poder terminar los conflictos y todo eso. Temporal, rompieron el país.
y les dijeron que después iban a llamar a elecciones. Y cuando se dieron cuenta que llamar a elecciones iba a ganar Ho Chi Minh, entonces en ese momento apoyaron a un gobernante, Nguyen Ngo Diem, lo vamos a llamar Diem para facilitarnos el relato. Diem era un tipo que venía de una familia que siglos antes se había convertido al catolicismo. Los católicos eran minoría. En ese momento en Vietnam hubo muchas tensiones entre los católicos y los budistas. Vietnam es un país budista, es un país con una profunda tradición china, es confucionista, tiene una cultura completamente diferente. Y apoyar a un hombre que se apoya en los católicos y que además era un régimen corrupto y que además era un régimen impopular, pues no era la mejor idea, pero era la forma de tener un apoyo político dentro de Vietnam. Entonces entran por la vía de los franceses y apoyan a Diem, y al apoyar a Diem entonces quedan con las razones para meterse en Vietnam y se van metiendo a Vietnam poco a poco, poquito a poquito. Entonces, después empiezan a mandar asesores militares. Y esto va pasando por varios gobiernos, porque también Kennedy metió muchísimos asesores militares. O sea, Kennedy tiene muchas cosas fantásticas, pero en Vietnam él también se rajó. Ahí perdió el año todo el mundo. Entonces, para la época en que él lo matan, hay 17,000 asesores militares en Vietnam. O sea, eso está escalando. Está escalando, pero son asesores militares. ¿Qué no es un asesor militar? Es una especie de Buggy el aceitoso. Es un personaje que entrena a los que están peleando, pero él no pelea, sino les dice cómo hay que pelear. Entonces, la guerra era indirecta en la medida que ellos tenían asesores militares. No estaban peleando directamente, pero sí estaban involucrados en entrenar sobre cómo se iba a pelear. Entonces, los Estados Unidos está apoyando a Vietnam del Sur y al régimen de Diem. Los franceses salen con el rabo entre las patas rápidamente de ahí. Todo el ejército colonial queda derrotado en Dien Bien Phu. Por eso cuando después los franceses le declaren la guerra a los argelinos por su independencia, va a ser tan aterrador, porque ya no hay ejércitos para poder pelear esa guerra y se van a llevar a los estudiantes y se les va a armar un lío de raca mandaca por la independencia de Argelia, porque realmente el poder colonial de los franceses terminó en Indochina. Y ese día, en la batalla de Dien Bien Phu, el general Giap vivió 103 años. Tuvo su casita, uno la ve por allá, cuando yo fui la casita estaba ahí con su jardín y todo el mundo le rendía homenaje a este hombre que fue el que sacó a los franceses de Indochina. Entonces resulta que en ese momento está toda la geopolítica está montada. Entonces van a apoyar al Vietnam del Sur y al gobernante del Vietnam del Sur, y ese apoyo es muy cuestionado. No es un apoyo popular, pero sí es un apoyo importante. La guerra se va convirtiendo cada vez más, se va haciendo más y más y más difícil, hasta que en uno de los incidentes más oscuros, difíciles de comprobar, hay una resolución, no una declaración de guerra, una resolución. Se llama la resolución del Golfo de Tonkin, después del asesinato de Kennedy y Sue Johnson. Y Johnson profundiza la guerra. Y al hacer la declaración del Golfo de Tonkin, que se dice que porque 2 embarcaciones vietnamitas dispararon a 2 destroyers norteamericanos, a ellos cuando les disparan en los barcos se meten en las guerras. En la Primera Guerra Mundial por el Lusitania, en la Segunda Guerra Mundial por Pearl Harbor. La declaración del Golfo de Tonkin es más o menos de los mismos creadores, pero eso no se pudo comprobar. Los vietnamitas del norte hablan de un solo ataque, pero hablan de más ataques que nunca se comprobaron. Todo es absolutamente difuso alrededor del incidente del Golfo de Tonkin. Pero ese incidente tan difuso, tan poco verificable, dio pie para que Johnson tomara una decisión terrible.
entrar tropas a Vietnam. Come, you masters of war, you that build the big guns, you that build the death planes, you that build all the bombs, you that hide behind walls, you that hide behind desks. I just want you to know I can see through your masks. Entrar tropas a Vietnam significa entrar directamente en la guerra, en 1965. Ya no como asesores, sino como soldados en tierra, combatiendo directamente contra los vietnamitas. Y ahí es cuando meten la recontrapata y se meten en una guerra la más desastrosa hasta ahora, y hay que ver que han pasado guerras desastrosas desde entonces. O sea, ya para esta época del relato hemos vivido Irak, Afganistán, Libia, con resultados catastróficos cada una de ellas, que se hubieran podido aprender en Vietnam, por ejemplo. Si usted vuelve y lee la cartillita de Vietnam y no se va a meter a Irak buscando armas de destrucción masiva que no pudo comprobar que existieran nunca, y por el estilo. Well, how much do I know? Do the talk out of turn? You might say that I'm young, you might say I'm unlearned, but there's one thing I know, though I'm younger than you, even Jesus would never forgive what you do. Let me ask you one question. Is your money that good? Will it buy you forgiveness? Do you think that it could? Well, I think you will find when your death takes its toll, all the money you made will never buy back your soul. Entonces, la declaración del Golfo de Tonkin no es una declaración de guerra, es una resolución. Esto tiene unas implicaciones muy grandes, porque cuando hay una declaratoria de guerra, toda la información que corresponde a la guerra va a estar en manos del ejército y se va a considerar un secreto militar. Cuando es una resolución y la guerra no ha sido declarada oficialmente, entonces toda la información pertenece al dominio público y al derecho de los Estados Unidos a la opinión, lo que hace que los periodistas puedan viajar a título independiente y verificar por sus propios ojos lo que está pasando en Vietnam cuando la prensa oficial deja de informar lo que está pasando en Vietnam. Entonces, esto hace que esa guerra vaya a ser la primera guerra televisada. La televisión está en un auge impresionante, la gran era de la televisión como hoy es la de las redes. Y están todo el mundo sentado frente a los televisores. Entonces, la guerra del Vietnam se pasa por los noticieros a las 7 de la noche cuando la gente está comiendo, se empiezan a ver los horrores de lo que está pasando en Vietnam, los periodistas empiezan a traer informaciones absolutamente aterradoras de lo que está pasando en Vietnam, y la guerra se va volviendo cada vez más terrible y más terrible. Esta es una guerra de la Guerra Fría. Esta es una guerra de la guerra de bloques, de cuando se repartieron el mundo, porque no solamente se repartieron Europa, sino que en la medida en que se hacen estas divisiones del paralelo 17 y el paralelo 38, pues también se reparten el Asia, songo sorongo. Entonces hay que entender el contexto geopolítico tan grande en el que tiene lugar la guerra del Vietnam, porque está metida en el eje del enfrentamiento entre los Estados Unidos y la Unión Soviética, y es precisamente para contener el comunismo en su variante china que se van a meter allá. Entonces, una vez que se meten en Vietnam, se van a enfrentar a una guerra que no han tenido jamás. Ellos luchaban en guerras convencionales donde un ejército se pone frente a otro y se arrancan a dar bala hasta que se matan todos o la mayoría. Eso no es chévere, pero es claro, porque usted ve al enemigo. El enemigo tiene un rostro. Pero cuando usted está en una guerra de guerrillas, es que ellos no habían vivido eso, porque en Corea tampoco les pasó. Y en el trópico tampoco, no habían vivido guerras tropicales. Llegan los soldados estadounidenses a Vietnam, se los comen los mosquitos. Les da paludismo, la selva los aterra,
las botas los acaloran, no están preparados para luchar en ese terreno. Son gente que viene de los hemisferios nortes. Entonces, ellos, la primera barrera es la selva. Lo primero es que no comprenden dónde están. Por otro lado, la táctica de guerra de guerrillas de los vietnamitas, que la tenemos hace rato porque ya se ha luchado contra los franceses, los japoneses, entonces ahora toca contra los gringos, entonces bueno, se le hace, pero los cogen aceitaditos. Entonces en ese momento pasa que una patrulla de 4 o 5 hombres está debajo de un árbol donde pasa la noche y al otro día 3 aparecen degollados. Y los 2 que sobreviven no tienen ninguna idea de qué pasó y no escucharon el más mínimo ruido. Nada. Y les va generando un terror atávico, la selva, no ver el rostro a la muerte, no entender contra quién están peleando, no ver a los Vietcong. Los Estados Unidos llama al ejército del norte de Vietnam Vietcong. Ellos, los vietnamitas, se llaman a sí mismos el ejército norvietnamita, porque dicen que la denominación Vietcong correspondía a vietnamita comunista. Entonces ellos se llaman norvietnamitas porque también tuvimos la oportunidad histórica, y yo tuve la oportunidad de ver esta guerra en Estados Unidos y en Vietnam, y poder hablar con los vietnamitas y poder conocer sus museos y poder conocer sus historias y poder conocer su lado de la historia en Vietnam, cosa que hoy día cualquier persona puede ir a hacer, ir allá y ver qué fue lo que pasó. Entonces, ¿y cómo es la narrativa que hoy tienen los vietnamitas de lo que fue su guerra? Esta fue una guerra por la narrativa durísima. Entonces resulta que va a haber un momento en que los Estados Unidos empieza a reaccionar acabando todo. Si los guerrilleros se mueven entre la población civil como los peces en el agua, entonces hay que vaciar la pecera. Vaciar la pecera es matar a la población civil para matar a los guerrilleros. Y eso es terriblemente perverso. Entonces empiezan a arrasar las aldeas. Esto se va degradando. Y hay un momento en que empiezan a arrasar las aldeas, a quemar los pueblos. Va a haber un momento en que va a haber una matanza contra los ancianos. Los ancianos son los seres del crepúsculo que están entre la vida y la muerte porque comprenden el tránsito de entre un mundo y el otro. Son los seres lúcidos que entienden la posibilidad del crepúsculo y en el confucianismo son lo más importante de la pirámide social. Para los Estados Unidos, los ancianos son aquellos que ya no producen y se comen los gastos pensionales y ya no tienen ninguna utilidad en el relato de su sociedad, porque los Estados Unidos es una sociedad futurista y en ese momento lo era con mayores veras. Y los vietnamitas son una sociedad ancestral. Hay un libro que se llama Fire in the Lake, Fuego en el Agua, que analiza con la figura de Lichin el encuentro trágico entre estos dos pueblos. Entonces, cuando hacen una matanza de ancianos en My Lai, esto se vuelve una cosa verdaderamente terrible. O va a haber otra matanza en esa van a matar un montón de niños en Song Mi. Van a empezar a poner todas las minas. Esto va a ser una guerra de unas condiciones absolutamente perversas. Luego van a empezar a bombardear con napalm. Napalm es una sustancia compuesta por ácido palmítico y gasolina que se pega y dioxina. El agente tóxico es la dioxina. Esto se pega a la piel, es un desfoliante, acaba con las hojas de los árboles. Todo, las cosechas, todo, la vegetación, es un ecocidio. Cuando todavía no existía la conciencia ecológica porque se estaba formando, esto fue un ecocidio. Entonces empezaron la gente quedada con el napalm pegado. Una de las fotos más terribles es la de una niña quemada por napalm dentro de un templo, porque ese bombardeo estaba en el templo y sale ella de allá. Entonces los Estados Unidos empieza a ver el horror de lo que está haciendo y en el relato ellos son los buenos. Ellos son John Wayne, que salva a las viudas de los forajidos y es capaz de defender al pueblo de todos esos enmascarados que vienen a hacerle daño. Ellos son Superman. Ellos son todos los grandes superhéroes y aquí son los malos. Nunca habían sido los malos y sobre todo menos ante sí mismos. Y cada vez es menos justificable que ellos estén haciendo este tipo de crímenes que todo el mundo está viendo por televisión en Vietnam noche tras noche. ¿En nombre de qué? Entonces se diluye lo de la Guerra Fría
porque cada vez es menos claro para la gente que está viviendo allá por qué está peleando allá. Las guerras son terribles y son aterradoras y son devastadoras y son inútiles y son miserables cuando se cree que hay un sentido. Pero cuando no tienen sentido, son intolerables. O sea, ahí sí, mejor dicho, ahí sí, si usted está arriesgando su vida y no entiende por qué, entonces es mucho más doloroso el estar ahí puesto en el lugar equivocado a la hora equivocada. Entonces esto va a hacer que los soldados dentro de Vietnam pierdan la moral de la lucha porque no comprenden lo que está pasando y porque el costo es demasiado doloroso y demasiado grande. Entonces empiezan a pasar barbaridades. El padre de Ru siempre nos dice que la guerra no es que se degrade, es que la guerra es degradada. Y o sea, una guerra cuando empieza mal, porque acuérdense que el objetivo de la guerra es hacerle la mayor cantidad de daño posible al otro, y el objetivo del otro es hacerle la mayor cantidad de daño posible a usted, y el sufrimiento es la manera como se tramita la guerra, y la crueldad es la manera como se ejecuta. O sea que se parte de la deshumanización del otro, y se parte del desconocimiento de la dignidad del otro, y se trata de hacerle la mayor cantidad de porquerías que se puedan, con toda clase de estrategias militares y discursos rimbombantes para justificar estas barbaridades. Eso es la guerra, la que quiera usted. Eso nunca es chévere, ni gallardo, ni caballero, ni se dan la mano antes de echarse napalm. No. Ni los Vietcong cuando cogieron a alguien norteamericano lo hacían de almuerzo, lo alambraban. Entonces, eso es terrible para lado y lado. Entonces, ¿qué pasa? Que cada vez se profundiza más el nivel de horror y el nivel de degradación. Entonces hay un momento en que está la pesadilla tal que hay un premio de 3 días de licencia en Hong Kong por cadáver de Vietcong que entreguen. Como no distinguían a los combatientes de los no combatientes porque todos les parecían lo mismo vietnamitas los unos que los otros, empezaron a matar indistintamente personas que encontraran por ahí y llevarlos como si fueran cadáveres de combatientes que hubieran muerto en una batalla para que les dieran 3 días de licencia en Hong Kong. Esos son falsos positivos. Y resulta que eso fue una cosa terrible porque fue una práctica bastante regular, bastante frecuente, porque era la única manera de salir de ese infierno. Entonces, la población se va cohesionando en contra de los Estados Unidos y hay un momento en que la gran mayoría del norte, el norte está contra ellos, pero en el sur empiezan a tener una gran cantidad de simpatizantes porque las cosas se van volviendo cada vez más terribles y viendo sus métodos van a simpatizar más con ellos. Lo que no quiere decir que los vietnamitas del norte no hubieran sido terribles con los vietnamitas del sur también, y que ellos no hubieran vivido cosas terribles y que los campesinos no quedaran entre dos fuegos, como siempre quedan cuando hay guerras entre dos bandos, y eso nos lo muestra una película de Oliver Stone que se llama Entre el cielo y la tierra. Ahorita vamos a hablar de Oliver Stone porque él es el hombre que va a llevar al cine toda esta tragedia de una manera como nadie lo llevó. Entonces esto empieza a volverse un ciclo terrible porque cuando, pues imagínense, si usted le van matando a las personas que están por ahí para irlas a llevar de Vietcong combatiente, entonces ellos empiezan, cada vez que cae un soldado norteamericano en manos de ellos, pues lo hacen de almuerzo, lo alambran. Entonces ellos van pasando por ahí y ven a Jimmy alambrado y a Nick. Cuando ellos ven a Jimmy y a Nick alambrados, llegan a la siguiente aldea y la queman. Queman toda la aldea y violan las mujeres y queman todos los arrozales. Entonces la próxima vez que alguien vea a Joe y a James, los vuelven y los alambran más. Entonces ellos ven a Joe y a James y van y acaban con la siguiente aldea. Y así. Entonces esto se va volviendo una cosa aterradora. Respecto del ecocidio, entonces como no se puede caminar por la superficie de Vietnam, porque el nivel de fuego que se está usando allá, todo, o sea, se usó todo indiscriminadamente, fósforo blanco, napalm, toda clase de esfoliantes, fuego libre se llamaba la zona de Cu Chi. Debajo del territorio de Vietnam hicieron un sistema de túneles, los vietnamitas del norte,
Un sistema de túneles de tales proporciones que había cocinas, centros de reuniones, colegios, todo un mundo de túneles. Un mundo de túneles, los de las cocinas son de los más ingeniosos, porque tienen como 5 niveles para que el fuego de la cocina no salga a la superficie. Estos túneles usted los puede ver en Cuchí. Ahí están los túneles. Hoy día son un testimonio de la resistencia de ellos. Entonces, incluso había uno debajo de la base de Da Nang, de una base de los Estados Unidos. Ahí debajo tenían un túnel de varios pisos. Entonces, por eso es que ustedes ven en las escenas de guerra que cuando encontraban un túnel echaban una granada dentro o lanzallamas para quemar a las personas que estaban dentro del túnel. Entonces, la deshumanización de esto va a ser una cosa absolutamente aterradora, lo cual es un pleonasmo porque la guerra se trata de deshumanizar al otro. Entonces, esto se va volviendo cada vez más horrible y cada vez los ataques a la población civil y el fuego libre y todo esto se va volviendo un momento en que pensaron en romper los túneles y ahogar a Vietnam y ya dijeron, bueno, no, y tampoco, eso no se puede hacer. Y los soviéticos dijeron, y tampoco, porque si lo llegan a hacer nos metemos nosotros. Hasta ahora estamos aquí viendo desde el balcón, pero si ustedes se llegan a meter a romper los túneles, ahogarían el país y eso no lo vamos a permitir de ninguna manera. Entonces, esto se va volviendo cada vez más grave. Y hay un momento en que los mismos soldados reclutados a la brava, sacados de las universidades, ahorita nos vamos a meter de por qué se va a formar el movimiento antiguerra alrededor de lo que está pasando en Vietnam. ¿Quién va a contar lo que está pasando en Vietnam? Los veteranos. Los veteranos empiezan a llegar a los Estados Unidos y empiezan a contar que lo que está pasando en Vietnam es aterrador. Y de ahí una película que se llama Regreso sin Gloria con Jane Fonda y Jon Voight. Es de las primeras películas que empieza a denunciar lo que pasa en Vietnam. La trilogía de Oliver Stone va a ser Platoon, Nacido el 4 de julio y Entre el cielo y la tierra. Recomendadísima. En doble con Shrek porque son durísimas, pero hay que verlas. Entonces resulta que primero la de Platoon es todo el horror de lo que pasó. Y duró 10 años él con ese guión debajo del brazo sin que nadie tuviera los cojones para hacerlo. Y cuando lo hizo, se ganó el Oscar. Y digo, si alguien llega a pensar por lo menos 2 veces que la guerra es una cosa horrible, aterradora, que es hambre, que es destrucción y que no tiene nada de épico ni de heroico, habrá valido la pena hacer esta película. La segunda es cuando llegan los veteranos, que es la que es con Tom Cruise. Entonces, llegan los veteranos y se dan cuenta que el estado de los hospitales para la rehabilitación de los veteranos es lamentable, que no hay gas, no hay elementos mínimos. Entonces dicen, muético, ¿cómo así? Todo el billete está para que nos maten en el frente y a eso le están metiendo una cantidad ingente de dinero, pero no hay dinero para la rehabilitación. Entonces, ¿nosotros qué somos? ¿Carne de cañón? ¿Nosotros qué somos? ¿Qué viene siendo un soldado que fue a dar su vida por la patria y cuando regresa herido no tiene quien realmente lo rehabilite como debe ser? Y eso va a hacer que los veteranos se sientan profundamente heridos y se sientan el desagradecimiento de haber vivido ese horror y empiecen a ser activistas y creen la asociación de veteranos. Eso se la va a dirigir Dillinger. Y van a ir por las universidades contando qué es lo que está pasando en Vietnam. ¿Quién más cuenta qué está pasando en Vietnam? Los periodistas, que no pueden creer el horror que están viendo. Y hay una figura detrás de toda esta historia que hay que saber quién es, Ho Chi Minh. Ho Chi Minh era el hijo de un gobernador de provincia durante la época de la invasión francesa, en la cual, por haber protegido a un pueblo esclavizado que se llamaban los culíes, que estaban haciendo una carretera, lo echaron del cargo de gobernador de provincia, motivo por el cual Ho Chi Minh tuvo que salir también, y Ho Chi Minh se va por el mundo. Y Ho Chi Minh va a ser cocinero, fotógrafo, de todo va a ser. Y hay un momento en que se está repartiendo el mundo en la Sociedad de las Naciones y él se consigue por allá una sacoleva y llega a representar a Annam, que era como se llamaba el país antes. ¿Y a qué? Annam. Bueno, hágale. Y él empieza a interactuar con los europeos y se da cuenta que los europeos, a pesar de ser imperios y potencias, tienen mucha hambre por dentro y que el hambre no tiene país y el hambre puede dar al corazón de los imperios. Y empieza a darse cuenta que la pobreza es un fenómeno mundial
y se entra en contacto con las ideas de Mao Zedong. Y las ideas de Mao Zedong son las ideas de una revolución, pero campesina, no obrera. Y estos pueblos son campesinos. Entonces, entre la interacción con los europeos, entender el mundo de ese momento y entrar en contacto con las ideas de la revolución de Mao, él llega a tener una formación política que lo lleva a liberar a Vietnam del colonialismo. Eso es lo que él va a hacer. ¿Sí? Entonces, ¿cómo es que lo va a hacer? Pues va a sacar a cualquiera que se meta ahí. Cualquiera que esté ahí se va, porque el proyecto es Vietnam. Entonces, este personaje conoce el valor y el poder de la prensa. Y cada vez que hay un periodista da la orden de que le colaboren y hagan lo posible para que pueda hacer su trabajo, porque son ellos los que le van a mostrar al mundo lo que Estados Unidos está haciendo en Vietnam. Y es en la ciudad de Ho Chi Minh, hoy día, hay un museo. Es el Museo de Crímenes de Guerra. Es donde están las fotos aterradoras de todo lo que hicieron los Estados Unidos en Vietnam, de todos los bombardeos, de todo lo que pasó. Y allá hay un mural. Ese mural yo no lo he visto en ninguna otra parte. Es una pared entera dedicada a los periodistas. Es el honor que hace el pueblo de Vietnam a los periodistas que fueron a exponer su vida para contarle al mundo lo que estaba pasando en Vietnam. Muchos fueron periodistas independientes. En Estados Unidos, para periodismo significa un periodismo independiente y paralelo a la prensa oficial, protagonizado por personajes que fueron por su propia cuenta y contaron lo que vieron allá. Digo porque en Colombia significa otra vaina. There's something happening here. What it is ain't exactly clear. Come on, everyone. There's a man with a gun nowhere, telling me I got to beware. I think it's time we stop, children. What's that sound? Everybody look what's going down. Entonces llegan los periodistas con estas imágenes tan absolutamente aterradoras y el pueblo de Estados Unidos no puede creer lo que está viendo, pero el mundo en cambio tampoco, y esto se está televisando todo. Entonces, esto va haciendo las cosas más terribles y hay un momento en que los soldados empiezan a pensar que ellos lo que necesitan es regresar a casa, sanos y salvos, pero que necesitan no combatir, porque no tiene sentido ya. What a field day for the heat down there. 1,000 people in the street, singing songs and they carry inside. Mostly say hooray for our side. Now we got to stop, children, what's that sound? Everybody look, it's going down. O sea, no tiene, la guerra la perdieron ellos ya la perdieron, y eso lo saben los soldados. Entonces empiezan a rehuir combate, y al rehuir combate van a hacer una práctica que fue bastante extendida: matar al oficial de turno. Eso se llama fragging. Y en platoon coquetean con la idea de matar al sargento que lleva la tropa. Todo el tiempo están hablando de eso. En la película no lo hacen, físicamente no lo hacen, aunque todo el tiempo estén insinuando eso. En la vida real lo hicieron, y lo hicieron muchas veces. Si el oficial de turno tenía muchas ganas de pelear, pues que vaya y pelee él solo. Lo volaban con una granada. Eso después, ¿quién lo verifica? El ejército se degrada. Empiezan a llegar cantidades de droga de los Estados Unidos, empieza a llegar, muchísima marihuana. En la película de Good Morning Vietnam, es una gran película, y es una película crítica, y es una comedia durísima, y es la primera vez que muestran desde el punto de vista de los vietnamitas, porque en el cine los vietnamitas eran vistos o como unas bestias salvajes que atacaban descorazonadamente con cuchillos, o como unas víctimas de bombardeos. Ninguna de las dos es un carácter humano.
Entonces esta película los muestran como seres humanos y es la primera película donde dicen, es que usted es el enemigo. Y le dicen, no, usted es el enemigo, esta es mi tierra. Y a mi mamá me la mató usted, yo no le maté a la suya, usted sí me mató a la mía. Entonces el enemigo es usted. Entonces, ¿cómo así que nosotros somos el enemigo? Sí, porque es que esta no es su tierra. Usted está a 22.000 kilómetros de donde usted nació. Entonces, esa película es clave y es Robin Williams en una de sus más amorosas y maravillosas representaciones como un locutor de radio que está transmitiendo desde Vietnam, desde las bases gringas, lo que está pasando allá. Entonces, esto se va volviendo una cosa cada vez más complicada y hay un chiste ahí que dicen que si hay problemas de marihuana en Vietnam, dicen no hay problemas, todo el mundo tiene. Entonces, bueno, ¿por qué van a llegar las drogas allá? Eso es otra historia que les vamos a contar después. Pues porque, pero el asunto es que la gente se quiere evadir. Y se quiere evadir de la manera como pueda. Y el drogarse es una manera de no estar allá sin poder sacar el cuerpo. Entonces va a haber un caso durísimo de un veterano, de un soldado que defendió durante 3 días una colina en un viaje de ácido, mal ácido, que es una pesadilla. Y cuando le van a dar la condecoración por haber defendido la colina, él coge la medalla y la tira al piso y la rechaza. Y dice, eso no es ningún heroísmo. Yo estaba en un mal viaje de ácido y estuve defendiendo la colina porque tenía una pesadilla interna. Eso no me hace un héroe y no lo hice por mi patria. Y no acepto una medalla que yo no me merezca. Porque una de las cosas más fuertes que va a pasar del movimiento antiguerra de los veteranos arrojando al piso sus medallas de honor, porque consideran que no hay ningún honor en haber ganado esas medallas. Eso va a ser fuertísimo. Entonces, la degradación del ejército adentro se va volviendo un problema que no pueden manejar, porque no pueden darle moral a unas tropas para una guerra que ya está perdida y que ellos saben que no tiene ningún sentido pelear, pero por la cual están muriendo a miles. ¿Sí? Entonces, y ellos, ¿no? Y los vietnamitas a millones, porque pues el costo de Vietnam. Entonces esto se va volviendo cada vez, se están estancando, están empantanados allá. La guerra no se resuelve, dura 9 años y nada que salen de ahí. Y lo que hacen es profundizarla. Entonces después Nixon dice que gana diciendo que va a sacar a los Estados Unidos de Vietnam y lo que hace es extender la guerra a Camboya y ahí sí peor, y resulta que a las 2 semanas el 80% del territorio camboyano está en manos de los Vietcong y los Vietcong van ganando, los norvietnamitas van ganando, pero hay un punto que se llama la ofensiva del Tet. En el calendario de los vietnamitas, que está basado en el calendario del zodíaco chino, porque ellos tuvieron una influencia de más de 1000 años de la cultura vietnamita, de la cultura china, de la cual fueron parte de su imperio durante largo tiempo de su historia. El instante cósmico del Tao es el punto, dentro de la lógica del Tao, son los instantes los que determinan la continuidad del tiempo. Un instante cósmico hace la diferencia entre que una cosa ocurra aquí o ocurra allá. Es una lógica diferente a la de los occidentales. Es la lógica del Tao. La de los occidentales es una lógica aristotélica donde las cosas no pueden ser y no ser de la misma manera y al mismo tiempo. Ese es el principio de no contradicción de Aristóteles. En el mundo chino y en el mundo vietnamita y en el mundo hindú, las cosas pueden ser y no ser de la misma manera y al mismo tiempo. Y eso hace que ellos tengan unas combinaciones mentales distintas a las de los Estados Unidos y que cósmicamente hablando, en el momento en que cambia el año de la cabra para entrar el año del mono, en el 30 de enero del año de 1968, hagan una ofensiva en el año nuevo vietnamita. El año nuevo vietnamita se llama Tet. Y por eso se conoce como la ofensiva del Tet. Ese día hacen una ofensiva coordinada de todo el país, todo. Lo que los Estados Unidos no imaginaba que ellos pudieran interactuar con los del sur y hacer una sola ofensiva integrada por todo el país de Vietnam. Ellos no se imaginaban eso. La ofensiva del Tet tenía como objetivo ganarle la guerra a los Estados Unidos en esa sola ofensiva. No es que militarmente la vayan a ganar en ese momento, y el costo de vidas
Ustedes no se pueden imaginar cuánta gente murió en la ofensiva del Tet por parte de Vietnam. Pero para los Estados Unidos, la ofensiva del Tet fue el comienzo del fin. A partir de la ofensiva del Tet, la guerra de los Estados Unidos con Vietnam empieza a perderse. Eso marca el derrotero de la derrota. En el año de 1968, en el año del mono, donde pasó todo. La ofensiva del Tet, el asesinato de Martin Luther King, el asesinato de Bobby Kennedy, la primavera de Praga, la matanza de Tlatelolco. Todo pasó en las Olimpiadas del 68 en México. Todo pasó en el año de 1968, que empezaba muy en enero con la ofensiva del Tet. Bueno, ¿y ahora qué van a hacer? O sea, no solamente es una guerra inmoral, no solamente es una guerra terrible, no solamente es una guerra sin sentido, sino que se vuelve una derrota militar. Ellos no habían experimentado eso desde que se volvieron potencia al final de la Segunda Guerra Mundial. No habían visto eso nunca antes. Y no sabían cómo manejar la derrota. Y no saben cómo manejar la derrota, se les va mal con eso. Y entonces, bueno, pues esto ya estalla en los noticieros. Y el hecho de que se lleven estudiantes, que rompe todas las reglas, el servicio militar obligatorio, el llevarse estudiantes que rompe todas las reglas, porque esos estudiantes son lo fino, la crema innata de toda la cultura norteamericana en las universidades más prestigiosas, rompe las reglas del juego. El hecho de que se lleven una gran cantidad de afroamericanos, que ahí sí menos, cuando se iban a llevar a Mohamed Ali, él dijo, no, yo no me voy a hacer esa guerra por allá. La guerra de Vietnam es una guerra donde los blancos mandan a los negros a matar amarillos para quedarse con la tierra que le quitaron a los rojos. Si los blancos nos van a hacer una guerra en la que la van a pelear en los negros para matar amarillos, o sea, vietnamitas, para quedarse con la tierra que le quitaron a los rojos. Ningún Vietcong me ha llamado nigger. Y nigger era la manera como se referían despectivamente a las comunidades negras en los Estados Unidos cuando la tensión racial está muy grande en ese momento. Él se niega. Dice, bueno, le quitamos el título mundial de los pesos pesados de boxeo. Pues me lo quitan. Va a la cárcel, pues voy. Pero yo no voy a huir. Yo simplemente no voy. Ese gesto de Mohamed Ali en ese momento, cuando está surgiendo el poder negro, va a ser de una capacidad simbólica increíble, y el hecho de que cuando salga de la cárcel vuelva a recuperar el título mundial de los pesos pesados de todos los tiempos, lo hace invencible ante la historia y uno de los íconos más impresionantes de la oposición a la guerra del Vietnam. Y como él, muchos. Entonces aquí nos va a salir otro frente de la guerra del Vietnam en los Estados Unidos. De ese frente y de ese capítulo, que es tan importante en la movilización, en la narrativa, en el discurso, en los aprendizajes históricos y en la vigencia que 50 años después tiene, es de lo que vamos a hablar en el siguiente y último programa sobre el aniversario de los 50 años de la Guerra de Vietnam en el año 5. Entonces, desde la geopolítica de la Guerra Fría, desde la política de contención de Forrest Dulles, desde la gran guerra de liberación de Vietnam a lo largo de los milenios contra todos los imperios, desde el tema del Asia y el sudeste asiático y la descolonización y la complejidad en el que el mundo estaba, y cómo esta guerra va a empeorar absolutamente todas las cosas que ya en ese momento eran muy difíciles, en la narración de Ana Uribe. Y para ustedes, feliz día cualquier día que se sea. Este podcast fue grabado en Los Gatos Studios y fue posible gracias al equipo de dianauribe.fm, que está integrado por Diana Uribe, Diana Suárez, Arturo Jiménez, Milena Beltrán, y la edición y musicalización de Eduardo Corredor Fonseca. Y siempre con el gran apoyo de las personas que nos donan en Patreon, PayPal y PayU. Estamos en redes sociales y en el canal de YouTube como @dianauribe.fm.